No gastes tanto dinero. Te voy a enseñar cómo ahorrar haciendo cosas tan bonitas como estas. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Jovanka, un momento. Vamos juntos de la mano a un mundo muy lejano, donde el color nunca acaba. 10 ideas para decorar nuestro patio, terraza o jardín. Necesito una mesita y la verdad es que están bastante caras, así que he comprado este taburete y un trozo de madera. Pongo cola blanca sobre la parte superior del taburete, le pego la madera y ahora la voy a pintar con pintura en color blanca, tanto por arriba como por abajo. La voy a intentar sellar bien porque si llueve no tiene que entrar ni una gotita de agua en la madera, así no se estropeará. Sobre esta mesita voy a poner 2 frascos de cristal reciclados, que he hecho una imitación de cemento. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues súper fácil. He quitado las etiquetas y les he dado a los frascos una capa de gesso. Cuando el gesso se ha secado, lo pinto en color gris. Primero, una capa homogénea, lisa. Una vez está seca, voy a utilizar gris y blanco y con la pintura que esté mal mezclada, voy a ir dando golpecitos sobre los frascos y con un trozo de plástico voy a darle toques para que haga la imitación a cemento. Tus rincones decoramos con amor y mil encantos. ¿Qué os parece si nos hacemos macetas personalizadas tan bonitas como estas? Para ello voy a utilizar un molde de pastel de silicona que podemos comprar en cualquier sitio, que luego lo lavamos bien y lo podemos utilizar para hacer deliciosos pasteles. Y para ello voy a utilizar cemento cola, cemento blanco, porque así me voy a ahorrar pintarlo. Vamos a poner 2 medidas de cemento y una medida de agua. Cuanto más espeso lo hagamos, antes se va a secar. Solamente tenemos que ponerlo dentro de nuestro molde y poner algo dentro para hacer un hueco y poder poner o flores naturales o flores artificiales y algo de peso para que se sujete en su sitio. Yo para hacer el hueco estoy utilizando un bol que os recomiendo que lo envolváis en plástico para que después pueda salir fácilmente del cemento. La fantasía siempre manda. Nuestras manos van a crear un espacio sin igual. Lo bueno de este molde es que podemos utilizarlo tantas veces como queramos y hacernos un montón de macetas. Si lo queremos utilizar con macetas naturales, le hacemos un agujerito en el fondo para que el agua drene y debemos de impermeabilizarlo con un barniz. Yo he decidido ponerle flores artificiales. He pegado en el centro un poco de espuma de floristería, lo relleno y fijaros qué cosa tan preciosa he hecho que he puesto en la mesa con las otras 2 piezas. Vamos a por la idea número 7. He cortado 2 trozos de madera de contrachapado de pino con esta forma tan sencilla que estáis viendo. Lo he pintado de blanco. Voy a utilizar estas pequeñas maderitas, son cuadradas, pero también podemos utilizar las redondas que son de brocheta. Con un poquito de cola blanca los pego en la parte superior. Primero pego una y la siguiente, como soy un poco así perfeccionista, decido hacerle este pequeño detalle para que el tejado encaje perfectamente. Lijo un poquito de la madera y así consigo que quede, como veis, a la medida. Lo pego con cola blanca y voy a utilizar este corazón que ya tenía, es un corazón que ya tenía así, que lo compré, que no he tenido que hacerlo yo. En la parte central le pongo una cuerda finita, porque el diseño de esta casita es como muy fino y le pega mucho. Una cuerda que no sea muy gruesa y el corazón lo voy a pegar con una cinta de doble cara. Así pues es súper sencillo, lo pego sobre la cuerda y queda perfectamente adherido. Con una plantilla de stencil le voy a poner una palabra, en este caso sueña, que queda súper precioso. La otra casita la he hecho igual y le voy a poner este pajarito, que este sí que lo he hecho yo, cortando un trozo de madera de contrachapado de pino. Lo pinto. Para todos los proyectos que estoy haciendo estoy utilizando los mismos colores porque todo va a ir junto, como veréis al final del vídeo, en una terraza y va a quedar súper lindo todo conjuntado. Y así que he pintado el pajarito en este tono gris, que es un gris muy suave. En un trozo de aluminio le
he dado 2 vueltas, lo he cubierto con cuerda y he hecho un aro. Sobre el aro pego el pajarito utilizando de nuevo la cinta de doble cara y le pongo un lacito con cuerda en el cuello. He hecho unas flores con porcelana Joby. Debajo del vídeo en la caja de información os dejo un par de enlaces por si todavía, cosa rara, no sabéis hacer la porcelana Joby. Decoro un poquito la parte superior de las casas poniéndole pues esta tela extraña que me gusta, que me regalaron hace un tiempo, un par de flores, le pongo cinta de doble cara y las pego en la pared. Al final del vídeo os voy a enseñar cómo ha quedado todo el conjunto, incluida parte de mi habitación. Pero ahora vamos a por la idea número 6. Tengo estas maderas, son listones de madera, 2 trozos un poco más cortos que otros. Voy a hacer una imitación de una ventana. Para ello, las partes superior e inferior miden 50 centímetros y los laterales 70. Voy a pegar con cola blanca los extremos de la madera. Una vez le he puesto cola blanca, para que esto se sujete perfectamente y no se mueva, voy a utilizar una grapadora y le pongo 3 grapas en cada lado, a la derecha y a la izquierda. Y para que esto se sujete bien hay que voltearlo, darle la vuelta y por el otro lado volverle a poner otras 3 grapas, porque si no, como que queda muy endeble y se acaba abriendo. Es una ventana romántica, de esas que tienen por el centro listones más pequeños, así que con unas maderas más chiquititas hago la decoración central. También lo pego con cola blanca y le pongo grapas para que esto no se mueva. Este es un detalle súper romántico, muy especial para decorar una pared de nuestro patio, jardín o terraza. Y nos tiene que quedar como estáis viendo ahora en la imagen. En la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda voy a pegar espuma de floristería y para ello utilizo cola block porque la verdad es que pega bastante mejor que la silicona caliente. Voy haciendo trocitos con ayuda del cúter, voy pegando lo que son las esquinas, o sea, justamente la parte más exterior ahí. Pongo unos trozos más grandes y luego unos trocitos más pequeños porque las flores van a ir en disminución. Por supuesto voy a poner flores artificiales porque aquí las flores naturales sería complicado, aunque también podríamos hacerlo si utilizamos una espuma de esas que retiene el agua, pero nos duraría 5 días escasos. Así que he decidido ponerle flores artificiales. Para sujetar toda la estructura de la espuma y también de las flores, en algunos sitios estratégicos voy a utilizar algunas bridas porque así me voy a asegurar de que esto no se mueva y aguante un montón de tiempo. Voy a poner algunas escondidas entre las plantas para sujetar las dos cosas, la espuma y las flores. Primero he hecho todo el fondo utilizando fundamentalmente verde y después le pongo algunas rosas blancas, pero voy a poner solamente 3 en cada esquina. Podemos decorarlo como más nos guste, en el color que queramos y pues esto queda maravilloso. Y cuando ya casi había acabado me he dado cuenta que en la pared que lo voy a poner la madera no luce, así que he decidido pintarlo en blanco. Ya tenía las flores puestas, pero fijaros como sí que luce con ese fondo de ladrillo. Voy a continuar porque mi intención es decorar gran parte de la terraza, pero sin gastar mucho dinero, intentando hacer yo todas las cosas que pueda. Os voy a enseñar a hacer unos dibujos muy sencillos. Primero, unas casitas. Más fácil no puede ser, súper sencillo. Estas casitas, ahora veréis qué voy a hacer con ellas. Segundo, una señora
coneja, una conejita muy graciosa. Son dibujos muy fáciles de hacer. Si queréis hacerlos igual, solo tenéis que poner el vídeo en pausa y copiar el dibujo. Es súper sencillo. Y ahora voy a hacer un letrerito, una flecha indicadora, algo así, que esto es lo más fácil de todo, súper sencillo. Son 4 trozos así rectangulares con las esquinas un poco como si fuera una madera vieja, y ahora uno un poco más elaborado, pero que también es muy sencillo, que es una angelita. Primero hacemos la cabeza, el cuello, el cuerpo, el pelo, las alas y los brazos, bueno, y las piernas, y con eso en un momento hacemos un dibujo. Es muy fácil de hacer. ¿Qué voy a hacer con estos dibujos? Pues fijaros, estos dibujos lo que he hecho es hacerlos en la madera de contrachapado de pino, y voy a utilizar esta sierra de calar que la tengo hace bastante tiempo y me va muy bien para hacer este tipo de recortes. Recorto todas las piezas, la 5, la 4, la 3 y la 2. 4 ideas fáciles y preciosas que hacemos con un trozo de madera que nos sale súper económico, y cuando ya están cortadas lo que hago es pintarlas utilizando de nuevo los mismos colores que estoy utilizando en todo el conjunto: el gris, un color como canela suavecito y el blanco. Para decorar voy a utilizar plantillas de stencil. No voy a hacer una pintura muy elaborada, son pequeños detalles que le dan magia a cada una de estas piezas. Cuando ya he terminado la base con pintura acrílica, para que sea sencillo hacer los detalles, voy a utilizar rotuladores acrílicos. Eso nos va a ayudar mucho a que el trabajo sea mucho más fácil. Por ejemplo, los ojos, el pelo de la muñeca, los detallitos que lleva la casa, los corazones, algunos detalles los hago con rotuladores y así acabo muchísimo más rápido. A la señora coneja le hago unos detallitos en el vestido, también le he dado un toque en blanco en los bordes de la cara y las orejas, le he pintado un brazo y le pongo unas flores en la mano. Las casitas las he pintado con los mismos colores y utilizo el rotulador para hacer un par de corazones, un círculo y también un stencil para darle el toque final. Y la última pieza, esta es muy fácil de hacer, la pinto la parte más larga en el color más oscuro y los 3 trocitos más pequeños en blanco. Los pego con silicona caliente o con cola Block a nuestro gusto, y con el rotulador permanente le voy a poner "Amo mi jardín", porque lo que estoy haciendo es un mini jardín dentro de mi terraza. Al final del vídeo vais a ver qué precioso que queda el jardín completo, que realmente no es un jardín, es una terraza, y es la entrada a mi habitación, que también os voy a enseñar para que veáis qué espacio tan relajante y tan bonito. La señora coneja la he puesto sobre la mesa. En la pared, pegado con cinta de doble cara, he puesto las casitas, y el ángel lo he puesto en esta bandeja que os voy a enseñar ahora. ¡Qué fácil es! Hemos llegado al número 1. Es una bandeja de plástico que me ha costado 1,25 en un bazar. Lo que hago es pintarlo por la parte de atrás con pintura en spray en un color blanco roto. Cuando yo lo tengo pintado con una lija, como tiene estos relieves, lo que hago es pasar la lija y la pintura se va a ir. Por el lado contrario vamos a ver perfectamente esos dibujitos sin necesidad de esforzarnos mucho. Fijaros qué bonita que queda. Como es de plástico, aguanta la intemperie, la lluvia, el sol, todo perfectamente y no se va a estropear. Cuando ya la tengo toda lijada, voy a pegarle otra vez espuma de floristería con ayuda de cola Block. La pego de forma estratégica, un trozo más pequeño en el centro y 2 trozos más grandes en los 2 laterales, porque en esas zonas que me han quedado vacías quiero poner pues un par de velas, porque va a quedar precioso. Vuelvo a utilizar plantas artificiales. Hay una zona de la terraza que la voy a decorar con plantas artificiales y otra zona que está más soleada a la cual le voy a poner plantas naturales. Estas van a ser artificiales, y como quiero que todo haga conjunto, vuelvo a utilizar rosas en color blanco y lo voy a llenar un poquito todo ello con verde.
porque la mezcla del blanco, el verde y los tonos que estoy utilizando me quedan perfectos con la decoración que tengo y que me va a ir muy bien porque cuando salgo de la habitación veo esa terraza y le queda de lujo. Este detalle lo voy a colocar en los pies de la zona donde yo me voy a sentar, debajo de la primera mesa que he hecho. Y para que no esté en el suelo, lo que he hecho es he comprado 2 taburetes muy sencillos, muy económicos, los junto y sobre estos taburetes voy a colocar la bandeja. En el centro de donde están las flores le pongo las velas. No os imagináis qué agradable es por la tarde-noche cuando te sientas aquí a descansar o a leer, enciendes las velas y es que es un rincón precioso, lleno de magia y de paz. Como veis, la angelita la he puesto clavada en la espuma de floristería en uno de los lados y bueno, el rincón entero ha quedado precioso. Como os he dicho antes, quería poner también alguna planta natural, así que me fui al vivero y compré algunas flores que aguanten el sol y que no necesitan demasiado cuidado. Así que he comprado unas macetas blancas de plástico. Estas que estáis viendo son de plástico porque fui al vivero y las de porcelana tipo como esta de plástico me costaba cada una como 60 euros. Digo, no. Y entonces la de plástico me ha costado la pequeña como 3 euros y la grande no llegaba a 5. Entonces les he puesto en el fondo unas piedras para que el agua no se encharque y las raíces de las plantas no se pudran, y al final las he puesto en la parte del fondo de la terraza y ahí he clavado el cartelito que había hecho de Amo mi jardín. Al final he conseguido un rincón precioso lleno de magia, súper agradable, con un montón de detalles y sinceramente me ha costado trabajo hacerlo, pero no me ha costado mucho dinero, porque todo lo que hacemos con nuestras manos, además de ser muy agradecido, pues nos cuesta más económico. Y como veis, esto está a la entrada de mi habitación, que en las mesitas tengo las lámparas que hice con cartón, que quedan, como veis, súper elegantes y me encantan. He puesto también algún detalle en rosa, un par de cojines sobre la cama, un cojín en la silla, y en el lado izquierdo que tengo las casitas, las que hice con el corazón y el pajarito, pues también tienen algún detalle en color rosa. Al final he logrado lo que quería. Seguramente que os ha gustado un montón este tutorial y podéis hacer muchas ideas para vuestro rincón de relax. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.